Ana María Carvajal Barrera, ginecóloga, obstetra, médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, asesora en riesgo de cáncer, mastóloga del Instituto Nacional de Cancerología y Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Actualmente miembro activo de la Asociación Colombiana de Mastología, miembro de número de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología. Alteraciones mamarias. Casi todas las mujeres padecen alguna alteración que es normal y benigna, lo que significa que no son cancerosas. Estuvo perfecta esa aclaración, Sí. porque nosotros ante cualquier cambio, obviamente tenemos muchísimo susto, más que hemos visto que definitivamente toma cada vez más fuerza el tema del cáncer mamario. Bueno, ya está la doctora Ana María Carvajal con nosotros, excelente especialista. Doctora, bienvenida. Hola Ceci, buenas tardes. Lina, buenas tardes. Televidentes, estamos dispuestos a abordar los temas que venimos en el camino, conversando de ellos sobre los síntomas mamarios y también dispuestos a responder sus preguntas. Vamos a abrir nuestras líneas 265-7757 para que ustedes aprovechen toda la experiencia y todo el profesionalismo de la doctora Ana María Carvajal. Vamos a hablar de esas alteraciones, de esos cambios, los que son normales, como para que ya ellas allá digan, no, ya la doctora Ana María dijo que esto no, entonces no me asusto. Los que son normales, esas alteraciones que uno dice, es por esto. Cuando conversábamos de las masas en el seno, siempre es muy claro e importante desde el principio saber si esas masas son realmente sólidas como nódulos duros o esas masas que se palpan como duritas son realmente de líquido. Entonces el líquido, al estar confinado en una cápsula dentro del seno, tiene una apariencia de sólido o de masa cuando lo tocamos en el examen mamario por fuera. Entonces la ecografía nos sirve para saber la característica de esa lesión, si es sólida o dura. Las características benignas que no son cancerosas, habíamos mencionado los quistes mamarios es una condición normal de todos los senos de la glándula mamaria porque es una respuesta fisiológica, es decir, normal. El cuerpo responde y el seno responde a las hormonas cada mes con el periodo menstrual y eso hace que pase un poquito de agua a través de los conductos por donde pasa la leche en el momento de la lactancia, pero como no hay una lactancia, simplemente esa agüita se tiene que volver a desaparecer, como cuando uno disuelve un hematoma o un morado que tiene pues en alguna parte del cuerpo. Algunas veces ese proceso de disolución de la dilatación de esos conductos se queda estancado, el agüita se queda, el proceso no sucede, entonces empieza a acumular el agua en el conducto y eso hace el quiste. El quiste es una condición, es una alteración mamaria, se considera como una de las enfermedades benignas, pero no confiere ningún riesgo de cáncer. Existen varios tipos de quistes. Hay quistes simples, que es decir, solamente contienen agua. Hay quistes complejos, donde no solamente hay agua, sino que además el interior de esos quistes tiene algunas paredes, tiene unas fibras, tiene algunos cambios que parecen como la cápsula del quiste y eso lo hace de unas características complejas. No por ser complejo quiere decir que tenga más posibilidad de cáncer, pero sí amerita un estudio histológico o una biopsia. Y existen unos quistes complicados donde esas paredes de los quistes son más gruesas, donde la agüita no es tan líquida y tan transparente como usualmente es la secreción mamaria, sino que además están espesos o tienen, si el agua lleva mucho tiempo acumulada y empiezan a hacerse excrescencias, residuos dentro del quiste y la apariencia es muy fácil de confundir con una lesión sólida, es decir, de carne o de glándula mamaria, que tampoco le confiere un riesgo adicional de una enfermedad maligna o un cáncer. Sí. Pero es que lo complicado es que a la hora de hacerme el autoexamen, ¿cómo sé yo si este es de esa agüita a la que usted se está refiriendo o si sencillamente puede ser cualquier otra? Porque es que uno no tiene, digamos, el concepto claro que tiene usted. Usted sí, muy seguramente le llega una paciente y usted lo palpa y dice, ah, no, no se preocupe, tranquila, que pero uno en la casa. Uno no sabe eso, exactamente. No. Ante la presencia de cualquier bultico o masita en el examen mamario, en el autoexamen, siempre tenemos que consultar para hacer una ecografía o para hacer un examen clínico. Es clave
porque esto es lo único que nos puede diferenciar entre la lesión. No creas, Cecilia, a veces nosotros tenemos muchas dudas porque cuando hay esos quistes a tensión de muchos meses de evolución dolorosos, no se hace correctamente un examen físico y no es fácil identificar la naturaleza de la lesión. Hay unos que uno sí los toca muy renuentes, se mueven y uno le dice, espere un momento señora, con una agujita aspira el contenido y si el contenido es claro, pues ya, la señora sale tranquila, descansada y sin dolor del consultorio. Pero es mejor tener una imagen siempre y caracterizarlo. Una de las lesiones también muy frecuentes, que no son líquidas, sino sólidas, o sea, de tejido o de carne o de masita, como lo queramos llamar, de la mama, son los fibroadenomas. Yo creo que todas las mujeres hemos escuchado la enfermedad o los miomas en el útero o en la matriz, ¿cierto? Es una analogía que la aparición de los miomas al útero o a la matriz es como la aparición de fibroadenomas en la glándula mamaria o en el seno. Simplemente es una proliferación del tejido mamario de sostén. O sea, no es la glándula como tal ni el tejido graso el que está haciendo ese tejido, sino el de sostén, los ligamentos, las fibras de elastina, de colágeno que tenemos, que nos mantienen los senos en una posición erecta, ¿no? En una posición bien colgaditos, sostenidos sobre la pared del tórax. Entonces, este tejido hace unas proliferaciones anormales, generalmente en respuesta a estímulos hormonales. Hay mujeres que tienen los fibroadenomas pequeños y empiezan un anticonceptivo oral y empieza a crecer la bolita y la señora a consultar, a consultar, a consultar. Estos fibroadenomas usualmente se presentan antes de los 40 años. Sí. Eso nos da la razón de que son muy dependientes de las hormonas porque es la vida reproductiva, pues los picos de hormonas más altos que tenemos en la vida de las mujeres. Siempre hay que hacer una biopsia. Cuando uno tiene mucha cantidad de fibroadenomas, porque hay mujeres con fibroadenomatosis, porque son 5 o 6 en cada seno, no siempre hay que chuzarlos todos. Sí. Con uno, el más característico, el más grande, tenemos para hacer un diagnóstico. Algunos tienen unas apariencias que no le gustan mucho pues a nosotros como especialistas y al patólogo tampoco cuando lee la biopsia porque dice no es la célula normal, no es el cambio usual, mejor hagamos una resección. Sí. Entonces, el fibroadenoma es una enfermedad benigna del tejido de sostén del seno, es una alteración mamaria, se manifiesta por una bolita, usualmente de mujeres en edad reproductiva, pero siempre que se tenga una sospecha de que pueda tener alguna alteración o en mujeres mayores de 40 años hay que hacer una biopsia. Sí. Otra condición para sacarlo no es solo encontrar alteraciones en el resultado de la patología, sino por ejemplo cuando dentro de la masita de tejido del fibroadenoma hay quistes. Es decir, que la lesión es mixta, ¿no? Tiene sólido, claro, tiene los dos componentes, tiene un componente sólido o de tejido y un componente líquido o de agua. Entonces esa es una lesión que a uno no le gusta. Entonces ojo porque a veces hay muchos colegas que rápidamente dicen no es un fibroadenoma pero no leen muy bien la descripción de la ecografía o es una segunda, tercera ecografía y sigue apareciendo lo mismo, tejido mamario compatible con fibroadenoma pero con presencia de quistes. Esa es una condición o de una biopsia exhaustiva o de hacer una resección de la lesión. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. No es porque, perdón, no es porque confiera algún riesgo adicional de cáncer, sino porque es una lesión que se ha dejado de comportar como benigna, porque no es el tejido sólido común y corriente de los fibroadenomas, sino que tiene líquido en su interior. Doctora, yo quiero que recalquemos la importancia de la consulta y sobre todo porque hay muchísimas personas, más de lo que nosotros pensamos, que empiezan a percibir, a darse cuenta con el autoexamen de que tiene ciertas masitas, ciertas bombitas, en fin, ciertas características que se pueden identificar como cualquier tipo de lesión que tienen que ver con esto. Y primero le piden opinión a la mamá, a la vecina, a la tía, a todo el mundo, y si a la mamá le hicieron eso y le fue mal, entonces a mí me va mal, y se llenan de tanto temor que incluso se niegan a ir a la consulta por la noticia que le va a dar el especialista. Eso es cierto. Tenemos los dos extremos. Las pacientes que cada mes en el autoexamen se sienten algo diferente y es una especie de cancerofobia, de temor, es una falta de hacer las cosas con juicio, hemos considerado nosotros, porque si tú te conoces muy bien el cuerpo, al mes puede haber unos quistes o se pierden otros, pero no es una lesión que llame la atención y sea un motivo de consulta.
Y existen las que tú mencionas, que a pesar de que sea claro y evidente, que se le ve por el brasier, se le ve por la blusa, le duele porque la varilla o las tirantas del brasier le quedan justo sobre la lesión, se van quedando. Sí. Entonces, si la mujer está adulta, no, es que tengo que cuidar los hijos, yo cómo voy a consultar, no me puedo enfermar, este no es el momento, y se va aplazando. Si tiene una vida laboral activa, no, qué pena pedir permiso en el trabajo, tener que ir a hacerme un examen. Bueno, si es muy pudorosa, no, yo no le quiero ir a mostrar mis senos a nadie porque es un examen y me toca un doctor mala clase y yo no quiero eso. Son una cantidad de mitos y vale mucho y es súper importante para todas quienes se nos estén escuchando hoy. Vamos a recurrir al médico con cualquier alteración mamaria. Autoexamen con alteraciones, sensibilidad, bolitas, enrojecimientos, secreciones con sangre, siempre hay que consultar. A veces pasa, y lo reconozco porque es un pan de cada día, también, no, yo consulté por esto y me dijeron, hagas estos exámenes de sangre, eso no es nada, eso es normal, ¿cierto? Muchas veces la consulta de medicina general o ginecología no da tiempo de un buen examen mamario, los médicos no tienen buena familiarización tampoco con los senos. Hemos estado en una campaña no solo de autoexamen mamario para pacientes, sino también de educación en detección precoz para los médicos generales. Estamos poniendo mucha fuerza en eso desde todos los niveles del sistema, porque es de lado y lado, ¿cierto? Nosotros no podemos, como especialistas, como médicos, dejar pasar una lesión mamaria, así como las pacientes y las mujeres tampoco podemos dejar pasar cualquier alteración del examen. Así es, doctora. Vamos a ponerle pausa. Martica nos está esperando. Marta, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Qué rico que estés con nosotros y mil gracias por esperar. Sí, bueno, les felicito de antemano pues por el maravilloso programa. Muchas gracias. Me gusta mucho. Qué rico. Y es para hacer una preguntita a la doctora. Adelante, Marta. Tengo 38 años, no tengo hijos y me han diagnosticado hace 4 años mastitis crónica. Pero entonces, pues me la biopsiaron y todo, pues eso fue de especialistas, hicieron junta y todo, porque lo mío era como, yo no sé, era como raro, pues. Y me han diagnosticado esa enfermedad y yo sí quiero saber si después de 4 años de haber sido biopsiada, deben mandarme otra biopsia o ya, o con eso está bien. Marta, pregunta, ¿tú fumas? No. ¿Nunca has fumado? No, nunca. ¿Lactaste? Ah, no tienes hijos. No tiene hijos, no ha tenido hijos. Perfecto. No, no tengo hijos. Bien. Gracias, Martica, por estar conectada con nosotros. Bueno, mucha tela por cortar en el caso de Marta. Pues tanto que se Además, fue a una ella, junta, ella ¿cierto? misma dice que no es usual, Sí. que se fue a junta. Sí. Bien. La mastitis es la condición de inflamación y a veces infección sobre la inflamación de la glándula mamaria. Por eso se llama mastitis, ¿cierto? El sufijo itis en medicina siempre es inflamación y la mastitis, pues la mas, se refiere masto a la glándula mamaria. Es una inflamación de la glándula mamaria. Crónica quiere decir que no se va a mejorar en un periodo corto, es decir, que es una enfermedad de muchos meses o hasta años de evolución. Existen 2 tipos principales de mastitis. El primero es la mastitis puerperal o asociada al embarazo y a la lactancia. Es el periodo donde más fácil y pues donde más susceptibles estamos las mujeres de tener una mastitis, porque no solo la glándula mamaria está con una actividad exagerada produciendo leche, sino que además la presión del bebé, la saliva, los dientes, las encías, el uso del extractor, como todas estas cosas permiten que el complejo areola-pezón se fisure, ¿cierto? Tenga heridas y por esas heridas entran microorganismos, bacterias, hongos, diferentes cosas que hacen una infección. Sí. Entonces, esa es la mastitis asociada a la lactancia, tiene un tratamiento especial porque la mamá está justo en un proceso de cambios. La mastitis de la que habla Marta es una mastitis no puerperal, no relacionada con el embarazo. Existen 2 factores de riesgo importantes en los que Marta no está, no todas las mujeres se acomodan a la regla, hay excepciones. El principal es el cigarrillo. Las mujeres que tienen tabaquismo pesado, son fumadoras pesadas, tienen un riesgo muy alto, muy alto. Eso depende de la sociedad y la genética de cada una para decir exactamente el porcentaje de hacer abscesos e inflamaciones dentro de la glándula mamaria. Porque desafortunadamente el seno no es una glándula que se esté renovando todo el tiempo. Nosotros nacemos con una cantidad de lobulillos para lactar y son los que nos acompañan hasta la menopausia.
nosotros tenemos otras células del cuerpo, las células de las mucosas como los labios, la boca, las vaginas, la piel, ¿cierto? Todo esto cambia con el periodo y con la vida. Los lobulillos solamente se activan o se inactivan, depende del estímulo hormonal, no se quitan. Entonces, el cigarrillo se empieza a depositar los diferentes componentes del cigarrillo en esos conductos y van creando un medio ambiente hostil en las mismas células y van haciendo una inflamación crónica, y esto pues finalmente termina en una acumulación de detritos, de materia, de pus que no tiene salida. No encuentra un punto de drenaje y hace abscesos intramamarios y aparece la mastitis. Puede ser, esa es una causa que es completamente externa por el tabaquismo. Y la otra es infecciosa, que la primera causa es la tuberculosis. Entonces, hay bacilos tuberculosos que no les gusta irse al pulmón o que después de ir al pulmón quieren salir por el cuerpo, ir a otra parte, llegan y se depositan en la glándula mamaria y hacen una tuberculosis mamaria o una mastitis granulomatosa tuberculosa, ¿de acuerdo? Marta no está en ninguna de estas dos, pero pues no podía dejar de mencionarlas. ¿Cómo se presenta esta mastitis? Con mucho dolor, con tumefacción, o sea, endurecimiento de la mama, es una mama dura comparándola con la otra. Ya hemos mencionado que es muy importante y es una ventaja que la glándula mamaria siempre tiene como compararse con la otra. Entonces yo siento una cosa rara en el seno derecho, puedo comparar con el seno izquierdo y viceversa. Entonces es un dolor, una tumefacción, un endurecimiento localizado o de toda la glándula mamaria, con dolor, con calor usualmente y con enrojecimiento, que son los síntomas y los signos de una inflamación. Cuando este absceso y esta mastitis logra, digamos, el cuerpo logra controlarla un poquito, busca siempre por dónde sacar ese material contaminado. Generalmente es alrededor de la areola. Se empiezan a hacer unos huequitos que se llaman fístulas en medicina, por donde se drenan estos detritos y este contenido de pus o purulento o bueno, infeccioso. Si Marta ya superó esa etapa, esa época crítica de la mastitis, donde se hizo la biopsia, dijeron esto solamente hay una inflamación, una infección, recibió con toda seguridad tratamiento antibiótico y no por una semana, sino por 2 o 3, porque es un tratamiento crónico y ya eso está superado, aunque queden algunos cambios cicatriciales o duritos algunas zonas en el seno, ya la mastitis ya no, ya pasó, fue un episodio infeccioso antiguo. Ya desde ahora en adelante y probablemente unos meses atrás se convierte en un antecedente de la mama, no en una condición actual. ¿Que le puede volver a repetir? Claro. O sea, tiene factores, por ejemplo, no ha lactado, esa glándula está inactiva, no se ha expuesto más que a las hormonas mensuales del periodo y esos cambios han hecho que el seno se ponga un poquito más susceptible de tener una infección o la aparición de cualquiera de estas lesiones. Pero mientras tanto, no hay necesidad, Marta, de repetir biopsias. Si hay alguna otra lesión, si quedó un absceso o un quiste residual, vale la pena hacer una ecografía de control y visitar al especialista. Ok, muy pero muy completa la respuesta. Queremos recordarles que el 265-7757 sigue abierto para que ustedes participen con nosotros y aprovechen la claridad de la doctora para que de verdad aclaren las inquietudes o las dudas que tengan al respecto. Yo creo que, como tú decías, más completo, imposible. No se puede. Aquí lo que faltó fue tiempo. Exactamente, sí es cierto. Bueno, recuerden entonces que los teléfonos de la doctora Ana María Carvajal aparecerán al final en los agradecimientos. Ustedes también nos pueden dejar sus preguntas a través de nuestro correo muyfemenino@cosmovisión.tv. Ahí nos pueden dejar todas sus inquietudes y recuerden que la próxima semana, si Dios quiere y nos da vida, salud y nos da licencia, estarán nuevamente con nosotros para seguir despejando todas sus inquietudes. También nuevamente abriremos las líneas. Así es, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias.